La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución número 217, el día 18 de diciembre de 1948. Es un documento dotado con 30 artículos para la protección de la dignidad, la paz, justicia y libertad de todo ser humano. Desgraciadamente, la mayoría de los derechos humanos, beneficios y obligaciones que esta declaración incluye solo pueden ser ejercidos y disfrutados después de un nivel mínimo de educación, lo que nos lleva al artículo número 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y al artículo número 3 constitucional en México. Y cito el artículo número 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe de ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos, y asimismo proveerá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de dársele a sus hijos. Okay, we are here with Summer Balek, and I'm gonna ask her what does she think about education. Well, the most important thing I think a person can do for themselves is become educated, the highest level that they can attain. And what do you think that is the worst problem that we have of education in the world? I think the worst problem that we have now is that education should be free for everybody and that they should be able to educate themselves as high as possible. Actually, now you can tell us, tell everybody that you are, do you feel bad for Donald Trump? I do. I would like to apologize for Donald Trump's insults to the beautiful, beautiful country of Mexico. My husband and I have been treated with nothing but courtesy, respect. Mexicans have gone out of their way to make us feel very welcome. And one of the things I've noticed about Mexico is that the family unit is very, very, very strong, and it's something that Americans should maybe take note of. So, hi, now we are with Mike Berry, and we're gonna be asking him what does he think about education. Well, education is extremely important because as your population gets more people that are educated, they have more diverse ideas, they understand more about the economy, and they can improve the economy as they know more about it. Es por eso que a nivel internacional existen organizaciones para la preservación del derecho a la educación, entre las cuales podemos destacar la UNESCO, obviamente, World Education Forum, Rights and Education y Amnesty International, entre las cuales Amnesty International resalta algunos de los puntos por los cuales este derecho está siendo violado alrededor de todo el mundo, y estos te van a explicar un poco. Los niños alrededor del mundo están siendo forzados a trabajar. Ellos están siendo reclutados en las Fuerzas Armadas, como se está viendo en Medio Oriente. Sus familias no tienen los medios para pagar la educación porque muchos países están privatizando la educación. La discriminación y el racismo miniman su oportunidad de recibir una educación digna. Es por eso que a continuación te daré a conocer algunas de las noticias más recientes que existen en cuanto a violación sistemática de los derechos humanos, enfocado en el derecho a la educación a nivel internacional existen. Solo como por referencia, para que tengan idea de la magnitud de la violación del derecho a la educación en México, vamos a hablar del estado de Veracruz, uno de los estados que no ha sido tan oprimido. Y tenemos un dato reciente del día 19 de marzo por el diario de Jalapa, el cual nos dice que según la INEGI existen 922.382 personas que no han terminado la educación primaria, 1.166.779 sin concluir la educación secundaria y aproximadamente 562.781 son analfabetas. Vamos a dejar en claro lo que es el analfabetismo a nivel internacional y según la Organización Internacional del Trabajo, tú eres analfabeta si no hablas aproximadamente el nivel B2 en inglés y no sabes manejar una computadora. Estamos hablando del hecho de que si no conoces que tienes un derecho, ¿de qué manera vas a hacer que este derecho se valga? Y también hablamos de que usualmente las personas afectadas por la violación
del derecho a la educación no viven en países como Finlandia o países como Japón, que son íconos de la educación a nivel internacional, sino que viven en países en vías de desarrollo, los cuales intentan privatizar la educación deplorable con la que cuentan, de manera que el analfabetismo se convierte en un factor común entre la sociedad actual. También, claro, estamos hablando de que en el gobierno existen personas con una calidad intelectual deficiente que generan propuestas para reducir el presupuesto en educación, para que el ahorro de este sea utilizado para armamento militar, aviones F-35 o para cosas más innecesarias como la construcción del muro entre México y Estados Unidos. Y también hablamos del hecho de que existen estados como Puebla o países como México que intentan reducir el presupuesto para educación y enfocarlo en bonos para senadores, diputados, presidentes, etc. Si bien las cuestiones por las cuales este derecho se encuentra violado varían, y una de ellas ya la vinimos hablando, que fue la cuestión política, también influye la posición social de las personas a las cuales se le viola este derecho. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que a las minorías, a los grupos étnicos, a las personas con alguna discapacidad o con alguna enfermedad, o también incluso a los hijos de padres homosexuales, se les ha violado este derecho? No se les permite entrar a escuelas. Y es el caso de una niña que se llama Talía González Liu en Perú. Esta niña se le violó el derecho a la educación por el simple hecho de que cuando tenía 3 años de edad se le hizo una transfusión de sangre por parte de la Cruz Roja. No se hacen las pruebas sensoriales necesarias para saber si esta sangre está libre o no de alguna enfermedad, y la niña adquiere la enfermedad de VIH. A los 5 años esta niña es ingresada a algún colegio para la educación pública necesaria para su edad, y los maestros se enteran de que esta niña tiene SIDA. En el momento en el que los maestros entienden de que esta niña tiene SIDA, a los 2 meses de que esta niña inició con la educación básica, deciden que van a sacarla de la escuela, porque no puede haber una niña con alguna enfermedad dentro de una escuela pública. A lo cual la Corte Interamericana de los Derechos Humanos resuelve que el país tendrá que pagar por toda la educación de la niña hasta llegar al posgrado, dando así a la familia una tranquilidad y no importando las condiciones que la salud le lleven a esta niña, lo cual nos hace ver que si las violaciones a los derechos humanos, en especial el derecho a la educación, son reclamadas, estas pueden llegar a resolverse. Y es más fácil porque mientras más demandas haya de violaciones a este derecho, es más fácil para organismos como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos o para la ONU realizar los consejos pertinentes a cada uno de los países o estados para preservar este derecho. Es fácil decirlo, pero, por ejemplo, el día 13 de marzo, la cadena BBC lanzó la información de que países como Inglaterra y Escocia han sido comúnmente violadores del derecho a la educación para los niños con discapacidad, los cuales no les permiten acceder a todos los derechos. Y se pidió a los gobiernos que tomaran acciones urgentes para permitir a estos niños acceder a todos sus derechos humanos, a lo cual el gobierno de Inglaterra respondió que iban a tomar soluciones efectivas. Podríamos continuar toda la noche hablando de violaciones que se han dado al derecho a la educación, pero creo que esto es más que suficiente para dejar en claro ahora que muchas personas alrededor del mundo están siendo privadas de la educación. Y eso no es nada más en países como Siria, países como Irán, sino también en México. La falta de educación es un problema latente. Concluyo con esto y dejo en claro que la falta de educación es un problema que afecta a todos.